noches. Somos los estudiantes del curso de Fundamentos de Aprendizaje de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP. Hoy desarrollaremos un panel de control titulado Aportes de los enfoques tradicionales y emergentes a la comprensión del aprendizaje desde la psicología. El propósito de este panel es analizar desde las lecturas asignadas en la tarea 3 con las distintas teorías del aprendizaje han evolucionado y cómo cada una aporta a comprender cómo aprendemos las personas en diferentes contextos sociales, culturales, educativos y tecnológicos. El aprendizaje no es un proceso uniforme. Desde, Depende de factores biológicos, cognitivos, emocionales, culturales, comunitarios y tecnológicos. Por eso la psicología ha contribuido teorías clásicas como el conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, y también han incorporado enfoques emergentes como el aprendizaje situado, significativo, ecológico y digital, que amplían la comprensión del fenómeno. En este panel participaremos 5 integrantes, quienes abordaremos los siguientes temas: enfoques tradicionales, enfoques emergentes, relaciones y contrastes, aplicaciones en contextos reales y el cierre general. Y le doy la entrada a la estudiante Jennifer Geraldine Ríos con el conductivismo. Muchas gracias, compañera Dayana. Bueno, les hablaré sobre los enfoques tradicionales del aprendizaje. Empezamos con el conductivismo de Watson y Skinner. Bueno, pues el conductivismo se explica como el aprendizaje, como el resultado de asociaciones entre estímulos y respuestas. Este se basa en lo que es la observación de la conducta, dejando de lado los procesos internos, los que no son observables. Bueno, el aporte central de esta es cómo explica la formación de hábitos, eh, permite comprender conductas repetitivas y fundamenta programas de modificación de conducta usados aún en escuelas y aún en terapias. Podemos dar un ejemplo de esta. Un ejemplo sería que en un colegio urbano se usa el refuerzo positivo, o sea, el estímulo para que los estudiantes entreguen tareas. Cuando reciben puntos o elogios, aumenta la frecuencia de la conducta. Cuando ellos reciben algo a cambio de su buen comportamiento, a cambio del aprendizaje, a cambio de cosas así, ellos aumentan como ese estímulo de aprendizaje. Cognitivismo de Jean-Pierre. Este mostró que el aprendizaje depende del proceso, del desarrollo, perdón, cognitivo, el cual ocurre por etapas. Los aportes que nos brinda este fue que el estudiante construye conocimiento desde la experiencia. Los procesos clave serían la asimilación y la acomodación. Y por último, explica por qué no se puede enseñar lo mismo a un niño de 5 años que a un niño de 12 años. También en este podemos pues dar un ejemplo en el cual sería en la primaria los niños aún no tienen pensamientos abstractos según Piaget. Por eso en matemáticas aprenden con objetos físicos, es decir, se les enseña con frutas, fichas, semillas, como cuando a un niño se le dice, tengo tantas manzanas, por ejemplo, tengo 5 manzanas, pero Pepito se come 3, ¿cuántas me quedan? Eso es antes de pasar a procedimientos simbólicos. El constructivismo eh, sociocultural de Vygotsky resalta que el aprendizaje es social, mediado por la cultura y el lenguaje.
Este, pues, hace unos aportes también que serían la zona de desarrollo próximo, explica pues cómo el acompañamiento de un tutor permite avanzar más rápido y el aprendizaje mediado por herramientas culturales es mejor. También en este podemos dar un ejemplo. El ejemplo sería que estudiantes indígenas aprenden cálculo tradicional usando semillas como abacos. Aquí la cultura actúa como herramienta cognitiva. De acuerdo a todo esto, pues podemos concluir que los enfoques tradicionales establecieron pues las bases científicas del aprendizaje, explicando la conducta, el desarrollo cognitivo y el panel de la cultura en la construcción del conocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera Jennifer, por su aporte. Y le damos la entrada a la compañera Amada y Alcira López con el aprendizaje significativo. Aprendizaje significativo, Ausubel. Miranda et al 2024 proponen que el aprendizaje significativo surge cuando el estudiante relaciona lo nuevo con sus experiencias previas, produciendo aprendizajes profundos y duraderos. Aportes. Favorece el pensamiento crítico, permite mayor comprensión y se aplica mucho en la educación superior. Uno de los ejemplos reales en psicología, cuando los estudiantes analizan casos reales relacionándolos con conceptos teóricos, se produce el aprendizaje significativo. Teoría ecológica del aprendizaje. Bronfenbrenner. Cita. Muñoz y Tibaud, 2022, afirman que aprender depende de interacciones entre la escuela, la familia, la comunidad y el entorno cultural. Aportes. El aprendizaje no está aislado, depende de contextos, útil para comprender comunidades rurales e indígenas. Ejemplo, en zonas rurales los niños aprenden matemáticas con medidas de campo, conteo de cosechas, administración de semillas o registro de producción agrícola. Cultura digital y aprendizaje. Cortés Gutiérrez et al 2022 muestra que los estudiantes indígenas también practican de la cultura digital, lo cual transforma métodos tradicionales del aprendizaje. Aportes. Uso de plataformas, aplicaciones y videos como mediadores del conocimiento. Cambios en la motivación y estilos de estudio. Ejemplo, estudiantes indígenas del Amazonas usan celulares para grabar historias de sus abuelos y compartirlas en plataformas educativas, integrando tecnología y cultura ancestral. Conclusión. Los enfoques emergentes enriquecen la comprensión del aprendizaje, atendiendo emociones, tecnología, comunidad y prácticas culturales. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por su aporte y le damos la entrada a la compañera Jessica Lucero de Hoyt Cerón en relación entre los enfoques tradicionales y emergentes. Nos va a explicar y nos va a hablar un poquito sobre esta parte. Bueno, cordial saludo para todos los asistentes. Bueno, en esta oportunidad pues voy a dar a conocer sobre la temática en cuanto a la relación entre enfoques tradicionales y emergentes. ¿Sí? Quiero empezar con una frase que destaca que los enfoques tradicionales no han quedado atrás, sino que estos se complementan con los emergentes. ¿Sí? Entonces, hay algunas comparaciones importantes, ¿sí? que se evidencian. En primero, pues está el conductismo versus el aprendizaje socioemocional. Entonces, el conductismo explica cómo reforzar una conducta, mientras que en los enfoques emergentes, ¿sí? se explica cómo estos influyen en las emociones, la motivación y el bienestar. Como segunda comparación, tenemos a Piaget versus aprendizaje situado.
¿sí? Entonces, Piaget explica estructuras internas, ¿sí? Y el aprendizaje situado nos explica cómo el entorno activa esas estructuras. Tercera comparación, Vygotsky versus la cultura digital. ¿Sí? En Vygotsky, pues la interacción social es directa, mientras que en la digital la interacción es mediada por la tecnología. ¿Sí? Es importante destacar un referente bibliográfico, ¿sí? que nos aporta mucho para el aprendizaje de esta temática, que fue Mansueta 2022, quien explica que Skinner y Bandura muestran que el aprendizaje resulta de la interacción ambiente-conducta, lo cual se conecta con teorías contemporáneas como el aprendizaje situado. ¿Sí? A continuación, algunos ejemplos que se dan sobre todo en una escuela urbana, ¿sí? Donde un docente pues, puede combinar tanto refuerzos positivos que hacen referencia como al conductismo, actividades por etapas que hacen mención a Piaget, ¿sí? El trabajo grupal, que es característico pues de Vygotsky, y el uso de videos y plataformas digitales, pues que aluden a lo que hemos venido hablando, que son los enfoques emergentes. Como conclusión, las teorías tradicionales nos explican cómo las bases del aprendizaje son tan fundamentales, y las emergentes explican su complejidad actual. Ambas son necesarias para comprender la educación del siglo XXI. Asimismo, los enfoques tradicionales como el conductismo, el cognitivismo o el constructivismo han sido la base para comprender el comportamiento, la mente y el contexto social. Cada uno aportó modelos que, aunque surgieron en otros momentos históricos, siguen marcando la manera en que hoy pensamos la práctica psicológica. Por ejemplo, el conductismo nos enseñó a observar la conducta de manera sistemática. El cognitivismo abrió la puerta a estudiar procesos internos, y el constructivismo nos permitió conocer la importancia de esa interacción social y de la construcción activa del conocimiento. Ahora bien, los enfoques emergentes como lo son las neurociencias, la psicología cultural, el aprendizaje situado, las perspectivas interdisciplinarias o basadas en la tecnología, no vienen a reemplazar a los tradicionales, sino a extenderlos y someterlos a nuevas evidencias. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera, por tu aporte, y le damos la entrada a la compañera Chile Alessandra Muñoz, que nos va a dar unas explicaciones en contextos escolares y comunitarios de lo que ya hemos venido hablando. Bueno, en esta parte quiero explicar cómo los enfoques tradicionales y los enfoques emergentes se complementan dentro de los procesos educativos. Primero, los enfoques tradicionales siguen siendo muy útiles, especialmente en contextos escolares, urbanos. Por ejemplo, Piaget nos orienta a crear actividades según la etapa del desarrollo cognitivo del estudiante, mientras que Vygotsky nos enseña la importancia del trabajo colaborativo, del acompañamiento de la zona del desarrollo próximo, y el aprendizaje significativo nos ayuda a conectar de cierta manera los contenidos académicos en la vida personal del estudiante, para que no se quede esto solamente en teoría, sino que también en la práctica de la vida diaria. Pero cuando observamos comunidades indígenas o rurales, los enfoques emergentes cobran mucha más fuerza, pues en estos contextos el aprendizaje es colectivo y práctico, y es profundamente cultural, claro está. Eso se relaciona con teorías como la ecológica y el aprendizaje situado, donde el entorno y las relaciones comunitarias hacen parte fundamental de la formación. Aquí los saberes no se transmiten de manera conductual, sino a través de la comunidad y la experiencia. En conclusión, ambos enfoques, tradicional y emergente, son necesarios, pues estos son la clave del saber cuándo y cómo aplicarlos según el contexto. Les voy a dar unos ejemplos un poco más específicos con los precursores que hemos estado hablando a lo largo de esta conversación.
En escuelas urbanas, Piaget diseña un plan de estudio según la edad y la etapa cognitiva. En Vygotsky, el señor Vygotsky, él fomenta el aprendizaje colaborativo y por medio de tutorías también. Aprendizaje significativo, se conectan los contenidos con problemas reales de la vida diaria o del contexto o de la ciudad. En cultura digital podemos evidenciar como las plataformas de Classroom, Zoom y estas infinidad de plataformas que hacen que esa conectividad facilite de cierta manera el aprendizaje. Ejemplo mucho más concreto. En Bogotá, los estudiantes de sexto grado aprenden geometría diseñando planos de su barrio. Esto combina lo que hemos venido hablando, que sería la cognición, el contexto urbano y el aprendizaje significativo. Ahora, en comunidades indígenas, el aprendizaje es vivencial, no memorístico. Se transmite mediante relatos, rituales, observaciones y prácticas. Coincide con el aprendizaje situado, ecológico y constructivismo social, perdón. Todo esto citado bajo el libro de Córdoba de 2020, en el cual afirma que el lenguaje, la cultura y la estructura la forman los individuos interpretando el mundo, lo cual se ve claramente en las comunidades indígenas. Otro ejemplo un poco más concreto. En la comunidad Guayú, niños aprenden matemáticas contando chivos, distribuyendo el agua o haciendo trueques. No necesitan clases, sino vivir la práctica comunitaria. En conclusión, los enfoques emergentes permiten comprender la riqueza cultural de los distintos tipos de comunidades, mientras que los tradicionales nos aportan un poco más de estructura y método. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, compañera, por tu aporte. Y como conclusión final, como cierre de este panel, podemos afirmar que los enfoques tradicionales y emergentes del aprendizaje no compiten entre sí, sino que se complementan. Los enfoques tradicionales brindan fundamentos sólidos sobre la conducta, el desarrollo cognitivo y la construcción cultural del conocimiento. Gracias a ellos hoy tenemos modelos científicos y explicación cómo se forman hábitos, cómo evoluciona la inteligencia y cómo la interacción social moldea el aprendizaje. Por otra parte, los enfoques emergentes responden a los desafíos actuales: diversidad cultural, cambios tecnológicos, nuevas formas de interacción y aprendizaje en comunidad. Estas teorías amplían la comprensión del aprendizaje hacia lo socioemocional, ecológico, digital y experiencial. En conjunto, estas experiencias permiten entender que el aprendizaje es un proceso dinámico, sociocultural, emocional y tecnológico, y que ningún enfoque por sí solo puede explicarlo completamente. La psicología actual requiere esta integración para diseñar prácticas educativas más humanas, inclusivas y permitentes en contextos urbanos, rurales e indígenas. Muchas gracias por sus aportes, compañera, y gracias